la opinión de usted. Grabamos este contenido para que también los que nos siguen por YouTube y otras plataformas en diferido puedan disfrutar. También vamos a conectarlo directamente al TikTok. Hoy está ocurriendo uno de los sucesos, procesos, iniciando tal vez, que quizás pensábamos que no iba a volver a ocurrir en tan poco tiempo. Hace 20 años atrás, más o menos, Argentina vivía similar situación. Algunos hablan de genocidio social, socioeconómico, porque el gobierno que acaba de ingresar ha hecho lo que llamarían en el lenguaje neoliberal un ajuste estructural bacanal, brutal, ¿sí? Se lo está llevando todo para el piso. Y sabe, amigo, amiga, usted que me está viendo de Perú, Perú está transmitiendo también esta conversada a través de Rondas Campesinas del Perú, o en el caso de Guatemala, a través de Codeca Guatemala, también estamos entrando a través del canal de alcarajo.dg de Colombia. Lo que ocurre es que Argentina, en comparación al resto de los países, la mayor cantidad de su Producto Interno Bruto lo tiene bajo el control del Estado todavía, ¿sí? Es un Estado gigante que tiene potencia económica, a comparación de Guatemala, de los 80.000 millones de Producto Interno Bruto, tal vez el 1 o el 5% está bajo el control del Estado, todo es privado. En Argentina, al revés, todo es público. Pero ahora, buena parte, ahora viene el proceso de digamos, privatización, ¿no? En una segunda ola. Y como decía, está ocurriendo un suceso porque la gente otra vez está saliendo a las calles inmediatamente después de haber ido a las urnas. Está saliendo la gente a las calles. De eso vamos a hablar, Argentina entre urnas y calles, calles y urnas, con Miguel, que se va a presentar en su momento. Él es del movimiento FOL. Los que han estado siguiéndonos en Guatemala, hemos conversado ya con varios compañeros del movimiento FOL. Es el Frente de Organizaciones en Lucha, si mal no estoy informado. Claudio también estuvo virtual y presencialmente con nosotros aquí por Guatemala. Él es del área de la docencia, pero también de las calles. Lo que nos gusta de Claudio es que no se ha desligado de nosotros después que vino a visitarnos a Guatemala, porque a Radio Victoria siempre que puede, nos manda despachos, nos manda reportes, pero reportes de calle, escucha bien eso, reportes de calle, no del gabinete. Hoy, por ejemplo, enviaba un reporte donde estaba ahí sudando en las calles de Salta, y de eso también seguramente nos va a hablar. Entonces, por favor, si gustas, Miguel, salude a la audiencia, preséntate. Disculpa que no te voy a presentar porque es así esto, ¿no? No se presentan los participantes y luego también Claudio. Adelante, Miguel. Activa el micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes. Acá ya casi la noche en Argentina. Como bien dijiste, yo soy parte del movimiento social Frente a Organizaciones de Lucha. Soy Miguel Parra, delegado nacional de la organización. Y bueno, muy agradecido del espacio que nos dan para poder compartir la situación de nuestro país, que es también la situación del resto de la región también, ¿no? Con idas y venidas en los últimos años. Como ven, ¿se escucha? Adelante, adelante, te escuchamos. Muy bien. Bueno, como bien decías al principio en la introducción, ¿no? Se está dando muy incipientemente, muy rápidamente, digamos, a poco tiempo de asumir este nuevo gobierno de Javier Milei, que es del partido La Libertad Avanza, un proceso de resistencia, de lucha que se opone como bien vos decías, una reestructuración profunda bueno, de la estructura social, económica, incluso cultural de nuestro país, ¿no? Vienen a ser la continuación de un ciclo neoliberal que no es nuevo en la Argentina, que tiene sus raíces, bueno, mucho más fuertes en la última dictadura militar en la Argentina, en la década del 70, y ha tenido con idas y venidas una cierta continuidad, ¿no? En nuestro país, en las expresiones de la década del 90, con las privatizaciones de las empresas públicas, bueno, y la última expresión más acabada de esa política fue la del macrismo en 2015, ¿no? Esto viene esta nueva expresión de esa política viene a profundizar ese proceso montado sobre una base de descontento social muy grande por los últimos años de composición en materia económica y en materia social, ¿no? Entonces hay un proceso político también de desgaste
bueno, de las estructuras partidarias y políticas que han venido dirigiendo, digamos, la situación política en la Argentina en los últimos 20 años. Y bueno, no es casualidad que esta nueva expresión de la ultraderecha neoliberal, fascistoide, se monte sobre ese descontento y plantee algo que nosotros planteábamos en el 2001, cuando fue, como bien vos decías, una de las últimas expresiones de estallido social en la Argentina. Planteamos que se vayan todos, ¿no? Este es un gobierno que asume atacando, presentándose como outsider político, presentándose como quienes vienen a atacar a la casta política, a los privilegios de las empresas del Estado, y bueno, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto que se vio demostrado al poco de andar que no era así. La casta termina siendo el pueblo argentino con este paquete de medidas que son brutales. Hay que remontarse justamente a épocas de la dictadura, de lo más nefasto de nuestra historia, para encontrar un ataque de tales magnitudes y de tal profundidad, ¿no? Eh, Rápidamente, para asignar algunas cuestiones mínimas, para que estemos todos en tema, lo primero que hizo fue un decretazo, un decreto de necesidad y urgencia que, bueno, plantea prácticamente una reforma laboral encubierta, ¿no? De un plumazo se borran conquistas laborales adquiridas con décadas de lucha del movimiento obrero y, y bueno, y también toda una serie de capítulos referidos a la desregulación de la economía y desregulación de la capacidad del Estado, ¿no? Para incidir en ello, ¿no? Por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres, la derogación de la ley de abastecimiento, la derogación del control de precios. O sea, es una liberalización de la economía que deja prácticamente al 60% de la población desprotegida ante este nuevo ataque, ¿no? Es una transferencia de recursos sumado a este decreto, un golpazo al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, con una devaluación brutal del 120% de un día para el otro, lo cual generó inmediata corrida de precios, aumentos de los combustibles en los alimentos del 100%. Venía ya el país de varios años de alta inflación, acumulada y de poca recomposición salarial, con lo cual esto que yo decía de la descomposición en términos de materia social y materia económica, bueno, ese termina siendo el golpe prácticamente definitivo a los ya pulverizados bolsillos de los trabajadores. Entonces, bueno, sobre esta situación, no contentos con eso, agregan en tan solo 2 semanas la presentación de un paquetazo de leyes que aquí se conoce como la ley Ómnibus, que entre derogaciones y cambios de artículos plantea 600 nuevos artículos a las leyes, en más diversas materias que se les puedan ocurrir, pasando desde los sectores de la salud pública, la educación, la cultura, hasta lo que regula las pequeñas y medianas empresas, y bueno, incluye capítulos muy peligrosos también, con una reedición de las privatizaciones de la década del 90 de las empresas públicas, bueno, con lo cual configura un escenario de cambio de época, de cambio profundo de las reglas del juego y de una respuesta ante la crisis que se viene viviendo el país, muy en contra de las mayorías populares, y muy a favor de los principales beneficiados de esto, que son las empresas más grandes, que son los dueños de la tierra, los dueños de la comida, y bueno, los dueños del país prácticamente, ¿no? Que son quienes prácticamente le han escrito cada uno de los artículos de esta ley, digamos, eh, este fenómeno político, bueno, cuenta con un apoyo popular también muy grande, que estimamos que se va a ir desgastando a la medida que el ataque se profundice y las consecuencias de este ataque se vayan sintiendo en el día a día de toda la población, pero bueno, es sintomático que a un mes de asunción del gobierno ya hay un paro general convocado por las centrales obreras y acompañado por distintas expresiones del pueblo. Bueno, desde ya los movimientos sociales estuvimos presentes, pero también ha habido acompañamiento de sectores no organizados, de todo tipo de trabajadores, trabajadoras, sectores de la cultura y demás, ¿no? Ha sido un paro contundente, masivo, a un mes de la asunción de este gobierno, ¿no? Bueno, más o menos ese es el panorama hoy en la Argentina.
Muchas gracias, Miguel Barra. Él es vocero oficial de FOL de Argentina, conversando con nosotros, con ustedes, sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Hemos titulado esta conversa de las urnas a las calles. Como dice, a un mes de haber asumido el apoteósico, casi místico y mítico gobernante Milei, ¿no? Aunque suene ese nombre, mejor tendría que ser su ley, ¿no? Pero bueno, así es como suena el nombre. em, pues la gente otra vez a las calles. Y aquí viene, estimado Claudio, la pregunta que te hacía internamente. Si Milei, con toda el aura, digamos, de libertador, del león, de este Mesías, ¿no? Que volvía, ¿no es cierto?, planteando el libre mercado, etcétera, como solución para el país. ¿Por qué un pueblo como Argentina se le resiste a un supuesto redentor? ¿Cuál es la explicación desde una perspectiva un poco más religiosa, más mística incluso? Porque algo de místico tiene que tener esos votos que llevaron a Milei al poder. No creo que haya sido únicamente producto necesariamente de la efervescencia de las redes sociales. Incluso las redes sociales en sí mismo tienen su propia mística. Adelante, por favor, Claudio. Gracias, Ollanta, y gracias, Miguel, también por el aspecto, eh, el cuadro en el cual nos centra la lucha, en la cual la movilización se dio hoy en día, el paro general convocado por la CGT, a casi un mes a casi más de un mes ¿no?, de la asunción del presidente Milei, y con todo este, el DNU y la famosa ley ómnibus que vienen a estar en contra, digamos, de la voluntad popular. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos este proceso y esta pregunta? Es decir, ¿cómo hay un cierto aspecto místico en esto? Tiene que ver mucho con la, la base de cómo uno interpreta las necesidades de los pueblos. Milei había interpretado la necesidad del pueblo en la medida de un cambio y puso en la balanza la famosa palabra, no, la casta es la que iba a pagar ese cambio. Nos dimos cuenta, no de manera tardía, sino que un pueblo que está vivo, un pueblo que es pujante, el pueblo argentino, no tardó tiempo en entender que la casta no era lo que él decía, sino que la casta era el pueblo. Esta forma mística ya lo entendemos desde el mesianismo, llamado el famoso mesianismo, que tiene un carácter político. Lo vemos también en la forma de cómo el mesianismo judío se había declarado antes de la aparición de la persona de Jesús entre ellos. Eh, Habían pensado que el mesianismo era, en el tiempo de los asmoneos, el mesianismo tenía que reconstituir un reinado que venga con toda la victoria, ¿no? Ese reinado que venga con toda la victoria solo se podía constituir con la ayuda del imperio que después van a ir a pedir el imperio romano, ¿no? El mismo imperio que después, en el año 70 después de Cristo, invade Jerusalén y destruye el templo y destruye toda la cultura judía y demás, del cual el judaísmo tiene que expandirse. Esa razón, ese, esa centralidad del mesianismo que necesita para reconstruir una esperanza del pueblo, la ayuda del imperio, siempre ha motivado, digamos, de manera política las organizaciones, sobre todo de derecha. La derecha siempre ha pensado que la esperanza está en ciertas organizaciones y en cierta forma de vida que está fuera del alcance y de la vida de uno, ¿no? Si nosotros cuando pensamos que qué es el cambio que queremos en Argentina, mucho dice el cambio es vivir como viven los extranjeros, los europeos, lo de Estados Unidos y demás. Y sin embargo, el cambio tiene que pasar por otras formas, por otras cuestiones, ¿no? Pero el mesianismo entiende que ese cambio tiene que darse por ahí.
Por eso es que la libertad, como ahora como sinónimo de esperanza que ha tomado Milei, pone la libertad no en la libertad de la persona, no en la libertad del pueblo, no en la libertad de la cultura, sino en la libertad económica, la cual piensan y ponen en evidencia no solamente, miren, muchos políticos, el gobernador de aquí de Salta también salió diciendo eh, que esa libertad tiene que darse en medida de que la economía es el problema profundo a resolver. Si es el problema profundo a resolver, entonces este mesianismo lo que plantea es que lo que está de más, lo que está fuera del entendimiento económico político, no es nada más que algo absurdo. Entonces ahí cae en todo lo que es educación, salud, ¿no? Los beneficios públicos y demás. Entonces estamos ante un cierto peligro mesiánico, terrible peligro mesiánico, que hace que nosotros, los argentinos, estemos o en la vereda de ese mesianismo de la espera de que algo nuevo va a cambiar nuestra vida para vivir como europeos o estadounidenses, o en la vereda de empezar a entender que el cambio comienza por otro lado, el cambio debe comenzar por una sociedad justa, la justicia social, que es muy denegada ahora en los relatos de la libertad avanza, ¿no? Y que este cambio solo puede darse en la medida de que el pueblo sienta, se siente unido y también solamente sienta que hay vida en medio de ellos. Y la economía no es un factor uh, eh, que solamente la economía no es un factor que nos dé o mitigue ese deseo de una buena vida o de un buen vivir, como decimos los pueblos originarios. Muchas gracias, Claudio Ramírez, conversando con usted desde Salta a través del canal de Codeca Guatemala, Radio Victoria, Rondas Campesinas del Perú y próximamente también a través de Radio Dignidad de Honduras sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Argentina, indicábamos con Miguel, ha sido un faro y todavía lo es a nivel cultural, a nivel del proceso de la modernización, digamos así, del continente, especialmente de la parte sur, un faro para los pueblos, para el resto de los países. Y sin embargo, ese faro está siendo llevado a sus límites de sus contradicciones internas en los términos que decía Claudio, puesto que, claro, no se puede avanzar infinitamente hacia el desarrollismo o hacia el desarrollo o el mal desarrollo, porque también los bienes de la tierra son finitos, por un lado, en base a los cuales se genera el bienestar o el confort, y por otro lado, el egoísmo, la ambición de acaparar, lo que se llama el capitalismo, también es un factor determinante que imposibilita soñar con que los 8.000 millones de habitantes del planeta nos convirtamos en ciudad estilo norteamericano del ese 1% que vive por allá. Miguel, voy contigo con la pregunta de 2001. Recuerdo todavía, tenía compañeros cuando estudiábamos el doctorado allá, más allá del charco, venían huyendo allá a Madrid y pues estaban allí intentando revisar su relato, reconstruir su narrativa del por qué habían salido, etcétera. Era difícil la situación para ellos y obviamente para todos los que hemos vivido también procesos de crisis, aunque algunos hemos vivido en constante crisis. Y otra vez, al parecer, están en lo mismo. La pregunta es, los que están en este momento en las calles resistiendo, y ojalá con creatividad, son los mismos del 2001, son los mismos actores, hay nuevos actores. ¿Quiénes se mueven ahora? Claro, para Argentina y para argentinos el asunto debe estar un poco claro, pero para el resto del continente no se sabe. En los países como Bolivia o en este caso como Ecuador o como Guatemala, creerían que son los pueblos indígenas los que están moviéndose, pero no es verdad porque Argentina no es población indígena. ¿Quiénes se mueven allí, por favor? Adelante, Miguel. Bueno, en primer lugar, señalar que en la Argentina hay una diversidad también muy importante, ¿no? En ese sentido, y por supuesto que hay población indígena en distintas partes de nuestro país, que bueno,
de alguna manera también participan transversalmente en todo esto que estamos relatando, ¿no? Ahora. Pero con la pregunta que vos me hacías sobre el 2001, ¿no? Bueno, hay semejanzas, como bien señalábamos antes, que tienen que ver con con esta situación de agotamiento, me parece a mí, del sistema político, del descreimiento, del hartazgo en general de la población, que, bueno, no encuentra justamente en la clase política una respuesta a sus aspiraciones. Eh, bueno, nosotros decimos que es una crisis de representación, ¿no? La crisis económica también se traduce en una crisis política. De alguna manera este gobierno se monta sobre eso, este nuevo gobierno se monta sobre eso para poder dar una respuesta falsa, por supuesto, en nuestro criterio. Y bueno, pero tiene puntos de contacto, entonces, ese agotamiento con aquel que se dio en el 2001, ese estallido en las calles, de lucha, de revuelta popular, ¿no? De, bueno, también represión y por supuesto una respuesta estatal feroz. En el 2001 tuvimos muertos también en la represión del 19 y 20 de diciembre. Bueno, toda esa historia todavía queda latente y viva en nuestra memoria histórica, ¿no? Pensamos que al hablar de actores podemos señalar algunas cuestiones novedosas, ¿no? Que se dieron en ese momento, como puede ser el surgimiento o la expresión de nuevas formas de reagrupamiento, con lo que fueron el surgimiento de los MTD, de los movimientos de trabajadores ocupados, producto de la experiencia del ataque de la década del 90, ¿no? Que tiene su culminación en el estallido del 2001, ¿no? Pero bueno, ese sector nuevo organizado, producto de una situación de ataque económico, ¿no? De despidos, cierre de fábricas, y una necesidad de organizarse en torno a ya no el sindicato, sino a, bueno, nuevos territorios, ¿no? Como son los barrios, las asambleas populares. Bueno, toda esa experiencia no organizativa que era incipiente en aquel tiempo, bueno, hoy tiene ya sus buenos años de construcción y de continuidad, bueno, que hemos logrado. Nosotros decimos que hemos llegado para quedarnos porque somos expresión de una gran porción de la población que hoy no tiene garantizado los derechos y las conquista, la totalidad de sus derechos en relación a su trabajo, a su vivienda y a su forma de vida, ¿no? Eh, Junto con el movimiento obrero organizado somos un actor que todavía hoy tiene su expresión y bueno, pensamos que también es un sector muy dinámico, ¿no? Que en los últimos años ha mostrado capacidad de reacción y velocidad en la reacción y la dinámica que eso implica para poder poner cuestionamiento, freno y bueno, por supuesto motorizar distintos debates públicos y discusiones en cuanto a la conquista de derechos, ¿no? No es casualidad que este nuevo gobierno, con el protocolo antipiquete, con las leyes represivas y con expresiones bueno, el ataque público, ¿no? Que hemos sido víctimas, hemos sido los principales enemigos junto con el movimiento de mujeres, que por supuesto que ha sido un actor también novedoso en los últimos tiempos, más reciente, pero que también ha dado muestra de gran amplitud en la construcción bueno, de cuestionamiento, de debate público, de nuevas conquistas para todo un sector y que, bueno, marcó el camino también de la lucha en los últimos años. Bueno, son los principales ejes de debate que plantea este nuevo gobierno y de ataque bueno, de estigmatización y de persecución. Pensamos que esos son puntos de continuidad. En segundo lugar, otros sectores que por ahí fueron muy evidentes en su participación, porque no son sectores que suelen estar organizados permanentemente, son los sectores medios en la Argentina, que en el 2001 tuvieron también una erupción fuerte. Creemos que todavía no es el caso en este momento, si bien es cierto que la velocidad de los hechos, bueno, es bastante sorprendente y bueno, podemos tener novedades muy pronto sobre eso, ¿no? En la medida de que también todo este paquete de leyes y de reformas ataca muy directamente a, bueno, la forma de vida y a las expectativas de todo un sector medio de la Argentina. Muchas gracias, Miguel. Miguel Parra, hablando sobre la situación de Argentina hoy, 24 de enero.
cuando la gente salió a las calles y como él indica, a diferencia de Guatemala, amigas y amigos, los que nos están viendo de otras partes, aquí no alcanzamos ni siquiera al 1% de los trabajadores sindicalizados. Es decir, sindicato aquí es una palabra eh, casi delictiva y es delictiva para el sector patronal en las fincas. Pero Argentina es uno de los países que tiene su mayor núcleo, digamos, de movilización en los sindicatos. De hecho, el sindicalismo allá se creció, expandió, se desarrolló de manera bastante diferenciada con relación al resto de los países. Y ahora nos indica también que hay nuevos actores, mujeres, barrios, etcétera. Impresionante, interesante. Y la movilización de Jujuy, por ejemplo, ¿no? Esto del tercer malón también ha mostrado lo que inicialmente en esta intervención Miguel decía, ¿no? De la presencia de los pueblos. Claudio, la otra cuestión contigo son las 4:31 aquí, en Argentina son las 7:30. ¿Por qué no logramos en el continente, pero sobre todo en Argentina, no logramos deshacernos de fetiches, muy a pesar que esos fetiches nos hacen tanto daño? Me explico mejor. Vivimos, según los que han leído algo, digamos, los que han escuchado a Frei Beto. Frei Beto es uno de los teólogos referentes en el sur, pero también por aquí, por Centroamérica. Él hablaba de la religión, el neoliberalismo o el liberalismo como religión. Y el mercado sería, digamos, la divinidad, etcétera. Hacía una equivalencia allí. En el sistema neoliberal, que no solamente es económico, sino también, incluso me atrevería a decir, es casi civilizatorio, ¿no? Si no es societal, nos han instalado ciertos fetiches, como el tema del mercado que lo resuelve todo, como el tema de la libertad individual que lo resuelve todo, etcétera. En Argentina ya lo han vivido, en otras partes como Bolivia lo hemos vivido, en el continente lo seguimos viviendo, pero muy a pesar de eso, todavía habemos gente de Villayala, ¿no? Gente del continente, que creemos que el Mesías, ¿no? Viene del mercado. ¿Cómo se explica eso, Claudio? Bien, Ollantay, un poquitito para entrar también en este debate entre la cuestión del 2001 y lo que está aconteciendo actualmente. Los sujetos son bien, eh, casi son los mismos sujetos, solo que la expresión, la motivación son lo que diferencia de lo que nos distancia de aquel tiempo, ¿no? Del 2001. La motivación, digamos, hoy está dada, digamos, en ese aparato represivo, en ese aparato que se quiere instalar en Argentina para, para dominar ciertos sectores y para cambiar, digamos, el aspecto de nuestra vida, no para mejor, sino para cambiar en relación con el mercado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto como un fetiche, digamos, para entenderlo desde otro tipo de ángulo? Sabemos que la modernidad ha planteado, y esto es casi se hace como imposible sacarnos de nosotros, esta cuestión mítica de que en la historia hay como un progreso, ¿no? Y que el progreso siempre está en la base de que alguien tiene algo mejor que el otro, ¿no? Y en esa búsqueda del progreso que han marcado la modernidad, las facetas del fetichismo económico le han puesto un valor al progreso. Y entonces el progreso que tiene cierto valor es aquello que va a traer un cierto bienestar a los pueblos. Ese fetiche, esa mística de la modernidad, ¿no? Este gran eslogan de la modernidad, junto con el mercado que ha encontrado su mayor expresión, ha puesto en los pueblos, digamos, esta medida de que es casi como imposible sacarse de eso. Entonces, cuando queremos decir, bueno, vamos a cuestionar si este camino es el correcto u otro, entonces la idea de progreso siempre se vuelve a dibujar de diferentes maneras. Hoy en Argentina la idea de progreso está
en las cuestiones de la libertad, ¿no? Esta palabra tan mal usada, eh, que, al interpretar una libertad comunitaria que desaparece en este horizonte planteado por el gobierno de Milei, las libertades individuales son lo que facilitan el progreso, ¿no? Y entonces el pueblo queda sometido a esa sola expresión, que es lo que se quiere con el DNU y la ley ómnibus, que, que el pueblo quede sometido solo a esa expresión de la libertad, ¿no? Y que no hay otra forma de entender la libertad. Y que la única forma de entender el progreso, que de fondo parece la esperanza del pueblo, que parece, decimos, ¿no? Termina siendo el motor de todas estas propuestas. Y por eso también, ya Miguel lo había dicho, hay como una base popular también que sigue y que todavía está sosteniendo estas propuestas. Entonces uno, ¿por qué las sigue sosteniendo? Y porque estamos sometidos de alguna forma, tenemos historia, tenemos más de 200 años pensando que el progreso es lo mejor para los pueblos y sin embargo nunca nos hemos frenado para decir si es que la palabra progreso debería seguir siendo un vocabulario de nuestras esperanzas, ¿no? Por supuesto que sí, atrevernos a pensar más allá de lo que nos permiten pensar, eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras Claudio, y claro, eso es certero, porque mientras no nos atrevamos a hacer ello, va a ser difícil salirnos de esta camisa de fuerza, ¿sí? Como digo, por más que ese progreso fuese posible, no es posible duplicar, quintuplicar, ¿no?, la capacidad del sistema Tierra. La Tierra tiene sus límites. Esta es una de las contradicciones terminales del sueño de la modernidad y del desarrollismo y del crecimiento infinito. Miguel Parra, contigo voy, Miguel Parra del Movimiento FOL, conversando con nosotros en este momento, 4:37 de aquí desde Guatemala, él desde Argentina. Miguel, ¿qué viene después? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo vislumbran ustedes? Yo sé que ustedes, y digo ustedes porque eres parte de un movimiento, están en las calles constantemente. Me imagino que están tomando también lo que dicen en Uruguay, la sensación térmica de la población, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo vislumbran ustedes la situación? ¿Esto va por allí? ¿Se va a apaciguar el asunto de la revuelta popular o la molestia popular? Finalmente va a pasar la ley ómnibus, se va a implementar el decreto de urgencia. ¿Cómo lo es? Bueno, en primer lugar, decir que como parte del movimiento estamos en, bueno, la construcción de la mayor amplitud posible para enfrentar en las calles este ataque en toda la línea, bueno, a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo en general, ¿no? Nosotros pensamos que no hay que hacer distinción alguna en estos momentos entre, bueno, diferencias políticas, sino más bien entre los que están dispuestos a organizarse para enfrentar esto y luchar verdaderamente y los que van a terminar, bueno, entregándose, ¿no? Como decía Agustín Tosco, uno de nuestros referentes sindicales de la década del 70. Bueno, eso como primera cosa, ¿no? En segundo lugar, bueno, siguiendo un poco lo que decía Claudio, yo creo que es el deber no solamente poder atender a la coyuntura política y la urgencia, sino también dedicarnos a pensar qué otro país podemos pensar, qué otro país podemos ofrecer, qué otro país podemos construir desde abajo, ¿no? También eso implica una determinada batalla cultural en la cual hemos tenido retrocesos, donde hemos dado por sentado algunos núcleos buen sentido y compartíamos con toda la población, que me parece que se han perdido en los últimos años, como puede ser, por ejemplo, dar la discusión sobre la idea de libertad, dar la discusión sobre la idea de solidaridad, que me parece fundamental. Y bueno, y en tercer lugar, creo que ese nuevo proyecto tiene que ser, ante una situación de aguda crisis como la que estamos viviendo, tiene que plantear mm, en blanco sobre negro cuáles son los beneficiados de esta transferencia brutal de riquezas desde las mayorías populares hacia los más ricos y los dueños del país. Tiene que poder plantearse, afectar los intereses de esos sectores, núcleos concentrados de poder que han sido
en todas las crisis los beneficiados y bueno, para dar una respuesta novedosa y poder, bueno, aportar nuestro granito de arena a un proceso distinto en la Argentina puede ser para nosotros ese camino, ¿no? En ese sentido es muy importante, bueno, tejer lazos con todos los que están luchando también en toda la región. Agradecemos, por supuesto, el espacio que nos dan para poder también enterarnos de lo que sucede en el resto de la región, en el área Yala. Y con lo que respecta a lo que decías de si va a pasar el DNU y la ley, bueno, eso también hay otros escenarios donde se discute, no solo la calle, en estos momentos se está discutiendo cuándo va a ser la sesión, hay distintos bloques de legisladores que se están, algunos oponiendo con una digna participación de la izquierda en nuestro país que plantea el rechazo absoluto a la ley ómnibus y bueno, y otros sectores que están con una posición mucho más dialoguista. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y con respecto al DNU, bueno, gran parte del DNU ya está vigente y con lo cual eso ya es de por sí, genera unas condiciones tremendas para el vivir en lo inmediato. Pero una de las partes, sobre todo lo que tiene que ver con con la reforma laboral encubierta que plantean, está judicializada, o sea que está frenada virtualmente por el Poder Judicial. O sea que también es otro de los escenarios donde se va a dar la lucha. Así que nosotros vamos a hacer nuestro aporte a donde corresponde, que es bueno, la organización en todos los barrios del país, en todos los barrios humildes, y en la calle también dando la pelea para derrotar este ataque, ¿no? Por supuesto que sí, Miguel Parra, de eso se trata, pensarnos continentalmente, pensarnos como un solo pueblo en situaciones sobre todo difíciles. Una de las cuestiones, amigas y amigos, que tenemos que reconocer y por donde nos conectamos desde Codeca, Guatemala, con Miguel, con Fol, con su movimiento, es una de las cosas que nos llamó la atención de estos luchadores argentinos es cuando tuvieron la capacidad, lo digo yo con conocimiento de causa, de poner en el tapete de la opinión pública internacional de lo que ocurrió en septiembre o noviembre, creo que del 2019 en Bolivia, era un golpe de Estado y no era una sucesión constitucional. Ese acto fue trascendental. Ni los mismos compañeros que estaban siendo golpeados en Bolivia podían reaccionar en ese momento y decir que esto es un golpe. Pero esta delegación de Argentina, donde también venía gente de FOL, tuvo la capacidad, la hidalguía de decir, esto es un golpe. Y así fue como este proceso se instaló en el imaginario del boliviano y de la boliviana, por un lado, y por otro lado, en el imaginario continental, especialmente de los sectores subalternos, y se pudo revertir gracias al proceso organizativo de las comunidades, obviamente en Bolivia, pero también de la presión internacional. Y ojalá esa solidaridad que mostró Argentina en aquel entonces, ahora le podamos devolver. Y no hay por qué agradecer porque somos seres de reciprocidad. Voy contigo, Claudio. Claudio, son las 4:44 aquí. Tú conoces más o menos esta otra orilla. La desventaja que tiene Miguel es que conoce la otra orilla, tú conoces esta orilla también, estás también a la otra orilla. ¿Cuál es el mensaje que dejas tú como teólogo, como educador, como una persona que se dedica a no sé si es el término, a la configuración o al acompañamiento de la etnicidad de los pueblos desde la formación teológica? ¿Qué mensaje das tanto para los pueblos que sueñan con cambios en los diferentes países del continente, pero también para los sectores que sueñan con cambios en Argentina, pero que todavía no se involucran porque quizás dicen esto no es el momento? ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, lo que estamos pasando acá en Argentina, que también tiene la sensación de que se puede o que se está replicando de alguna medida en toda la Vía Yala, eh, hay que pensarlo, digamos, como un momento que implica y llama a repensar en un primer momento, a repensar nuestra situación actual. Es decir, empezar a pensar cuál es nuestra situación, si esta situación es la que nos favorece o no, y empezar ahí a poner ese tipo de discusión.
Segundo, habría que empezar a pensar en términos de qué, qué tipo de esperanza deberíamos tener. No una esperanza del esperar, sino una esperanza del esperanzar, es decir, aquello que nos moviliza, nos tiene que tener siempre en continuo movimiento. Porque la gran diferencia que quizás se dio hoy día también en Argentina es que algunos esperaban en la espera de su lugar y otros no esperábamos en la esperanza de la movilización, en la esperanzar en la movilización. Es decir, que sigue siendo actual, sobre todo, esta idea de que las construcciones se dan en las movilizaciones desde abajo, como ya viene diciendo gran parte de la filosofía latinoamericana y de la teología latinoamericana también, que las construcciones comienzan desde abajo. Y en tercer momento, ¿no? de esto es pensar que esas construcciones desde abajo tienen mucha sabiduría, ¿no? Los movimientos obreros, los movimientos de abajo, los movimientos, todo tipo de movimientos que hay en nuestra querida Via Yala y sobre todo en nuestra Argentina, tienen que pensar que su voz es una sabiduría. Y si es una sabiduría, también tiene que estar presente en las mesas de decisiones. Hoy estamos frente en la calle, hablando, gritando, para que esa voz también, de alguna forma, pueda estar también en las mesas de las decisiones. Si no están en las mesas de las decisiones, la sabiduría nuestra terminarán siendo sofocadas, terminarán siendo desplazadas, pero por eso necesitamos una conciencia de movilización constante. Creo que es la única forma de que nuestra esperanza, de que nuestras sabidurías sean escuchadas y sean puestas como también panorama y programa político. Muchas gracias, Claudio, por ese desafío. Claro, no podemos constituirnos, y creo que no nos da ya la historia del tiempo la posibilidad de constituirnos en estados de bienestar y desactivarnos como ciudadanos, como dirían en Europa, porque luego vuelve el neoliberalismo y así como lo han vuelto a colonizar Europa, pues también volverán por nuestros derechos por aquí. Y para que eso no ocurra, lo que nos llama Claudio es a la ética de la movilización colectiva constante. Pues eso, de eso se trata. Muchas gracias, Miguel. Saludos a toda la gente de FOL y saludos a toda la gente que se mueve en las calles de verdad. Desde aquí, desde Centroamérica, nosotros estamos siguiendo lo que está ocurriendo allá. Estamos dispuestos a seguir haciéndole, digamos, aportes en los espacios que nos permita el mundo de los algoritmos con los contenidos. Y gracias también, Claudio, por esa actitud de continuar con nosotros en contacto. Y gracias, amigos, a ustedes por mover este contenido. Y si te gustó algo de ello, puedes también editarlo y subirlo también a tus grupos o a tus sitios web. Chao. Gracias, gracias.